Familia, tenga muy buenas noches, que el Señor me lo bendiga. Una vez más vamos a hacer el intento para poder hacer esta transmisión del Salmo 81, ya que hemos estado teniendo aquí problemas con la conexión de internet. Así que esperamos en el nombre de Jesús que nos ayude para poder desarrollar este tema aprendiendo de los salmos. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Él es Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora, gracias por este día que nos has regalado, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con todos y cada uno de aquellos que hemos confiado en tu nombre, que creemos en ti, Jesús, como el Hijo de Dios, y que nuestro Padre Celestial siempre pues está viendo o nos cuida a través del Espíritu Santo, para ayudarnos a entender y a corregir nuestras vidas y a aprender de tu palabra. Así también, Padre, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestros compatriotas y hermanos en Cristo en el extranjero, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, que los guardes, que los protejas, que los bendigas y que les ayude, Señor, a poder salir adelante en cualquier situación o situación que estén pasando. Asimismo, te clamamos también, Señor, por nuestra nación, El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, al igual que clamamos también, Señor, para todos aquellos que en este momento están congregados en alguna iglesia o ministerio, que seas tú, por favor, hablando a través del predicador, Señor, y que sea el Espíritu Santo quien ilumine esa mente y esa boca, ese corazón, para poder compartir la palabra como conviene. Así que desde ya, Señor, me deposito en el hueco de tu mano y te pido misericordia, Señor, por mis pecados, por cada uno de mis malos deseos o pensamientos, los cuales los deposito en el hueco de tu mano, para que en esta hora, Señor, me purifiques para poder hablar, Señor, de tu palabra, y que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando en mi boca y en mi lengua, en mi mente y en mi corazón, para poder hablar como corresponde de tu mensaje. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, en esta hora estamos tratando de continuar con lo que es el Salmo 81, y esperamos en el Señor que a través del Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender lo que este Salmo nos enseña. Porque así como, bueno, ya he leído los primeros 5 versículos, en donde encontramos el llamamiento a la alabanza para nuestro Padre Celestial. Por eso dice, decía que este es un salmo de Asaf, así lo dice el encabezado del salmo, que es un salmo de Asaf, y que si fue escrito o no fue escrito por David, eso no lo dice la palabra, pero sin embargo, pues si fue escrito o no por David y fue Asaf quien lo proclamó, bueno, lo importante es que lo tenemos en nuestra Biblia para poder hablar de él. Y este salmo las instrucciones son para el director de coro, o sea, un himno que debe cantarse con la melodía que se canta al exprimir las uvas. Esto lo dice el encabezado de la Biblia, lenguaje actual. Entonces comienza diciendo en los primeros 5 versículos que leía, porque dice: lancen gritos de alabanza para Dios, Él es nuestra fortaleza, canten llenos de alegría al Dios de Israel. Canten himnos, toquen la pandereta, el arpa y la lira.
toquen las trompetas en las fiestas de luna nueva, en las fiestas de la luna llena, que es nuestra fiesta principal. Así lo ordenó el Dios de Israel cuando salió para atacar a Egipto. Escuchó la voz de Dios y no entendió lo que dice. Bueno, entonces vamos a ver la primera parte. En los primeros 2 versículos encontramos que el escritor, a través del Espíritu Santo, de la inspiración que el Señor le dio, habló al respecto para que tanto su pueblo como hoy también la iglesia alabemos a nuestro Padre Celestial con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, en agradecimiento por todo lo bueno y maravilloso que Él ha sido con nosotros. Y como dice que Él es el Dios de nuestra fortaleza. Y por eso dice, canten llenos de alegría al Dios de Israel. O sea, que deberíamos de cantarle, estar tan agradecidos con Él, que esa sería una de las circunstancias por las cuales la palabra misma, a través del poder del Espíritu Santo, nos anima, que nosotros tenemos que clamar con alegría y darle honra y gloria a nuestro Cristo de la gloria celestial, porque a través de Él hemos encontrado perdón. A través de Cristo, tú y yo, mi querido hermano, hemos sido llamados hijos de Dios. Entonces, esa pues es una gran bendición, es una gran alegría, y por eso el escritor está diciendo que debemos de cantarle con todas las fuerzas de nuestro corazón, con esa alegría, en agradecimiento para el Dios de Israel. O sea, el Dios de Israel, que también es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir a la cruz de Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces ahora en el versículo 2 dice, canten himnos, toquen la pandereta, el arpa y la lira. O sea, está hablando de los instrumentos que en aquel momento pues tocaban los levitas, en otras palabras también los que estaban dedicados al servicio en el templo, ¿verdad? Y que había un grupo de cantores. Bueno, de hecho, habían 24 órdenes de sacerdotes y de cantores que servían en el templo. Entonces, y recordemos que también David, que usaba el instrumento como inspiración y que le cantaba alabanzas a nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí pues como dije, este versículo nos está mostrando el arpa, pues es muy conocida en México, pues la utilizan mucho, y en países suramericanos tocan mucho el arpa, ya sea para canciones seculares, e incluso hombres que le cantan al Señor, pues la utilizan también para eso. Y la lira, que es como decir hoy en día lo que es la guitarra, aunque aquí al momento pues era algo que solamente tenía unas 2 o 3 cuerdas, pero que ahora tenemos guitarras hasta de 6 y hay algunas que hasta 12 cuerdas. Bueno, en realidad todos los instrumentos que se utilizaban para alabar a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial. Y luego en el siguiente versículo, en el 3, habla, toquen las trompetas en las fiestas de luna nueva y en las fiestas de luna llena, que es nuestra fiesta principal. O sea, siempre en Israel, bueno, de hecho en Israel o en la Biblia nos enseña que hay una fiesta que se llama la de las trompetas. Ahora bien, pero aquí lo que podemos observar, que en el versículo 2 encontramos los instrumentos que se tocaban en alabanza para adorar a nuestro Padre Celestial, y la trompeta, que no forma parte de los instrumentos de música, sino que la trompeta tiene una finalidad específica. Nosotros sabemos que el shofar, la trompeta, incluso que se oyó el sonar de esa trompeta en el monte Sinaí para que Moisés preparara al pueblo para recibir al Señor dentro de 3 días, que se tenían que santificar. Fue un llamado, pero el pueblo no resistió esos toques, y por último le dicen a Moisés, no, escúchalo tú, y ahí nos dicen lo que él quiere con nosotros. Entonces, pues aquí estamos viendo que la trompeta, así como también hubo aquel llamado en el momento que
que Israel sale de Egipto, cuando se reúne, ¿verdad?, todo el pueblo, pues tocaron trompeta, al igual que para la guerra. Y también en este caso estamos viendo aún en Nehemías, en Nehemías y Esdras encontramos que también para leer la palabra hacían una asamblea general y el llamado era a través de una trompeta. Entonces quiere decir que aquí se está utilizando la trompeta para reunir al pueblo y oír las instrucciones de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo, para que el pueblo lo alabe, para que el pueblo lo adore, para que el pueblo en realidad se sienta tan agradecido con él por todas las maravillas o incluso lo que hizo con Israel al sacarlo de Egipto. Bien, entonces, ahora, como también estamos hablando de una fiesta, en realidad aquí no hay especificación alguna de qué fiesta se trata, pero en Levítico y en Números encontramos lo que habla respecto de la fiesta de las trompetas. En fin, hoy en este tiempo Israel celebra también el Año Nuevo los primeros 2 días de septiembre. Bueno, para nosotros es septiembre, para Israel sería el 7º mes, que es el Tisri. Entonces se celebra el Año Nuevo. Y claro, también el día 10 es el día de la expiación. Y por último están las fiestas de los tabernáculos del 15 en adelante. O sea que aquí podríamos enfocarnos en 3 fiestas de acuerdo al mes, porque es el 7º mes. Pero también hay algo otros que dicen, ¿no?, que es la fiesta de la Pascua. En realidad, lo que nosotros podemos entender, que a Israel se le ordenó celebrar una fiesta solemne. Y por ejemplo, la fiesta del Yom Kippur, que hoy es conocida como el Yom Kippur, es una fiesta del perdón, es una fiesta en donde todo mundo se confiesa culpable delante del Señor para reconocer sus pecados, sus errores. Pues aunque hoy Israel lo celebra tanto religiosamente como también a los hermanos que creen en Jesús, los israelitas que se han convertido al Evangelio y que creen en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Entonces, pero es una obligación para Israel que celebre todas las fiestas o las fiestas solemnes, porque inclusive ellos todavía celebran pues el Shabbat, o sea, el día 7º, ellos lo celebran. Y posteriormente pues vienen las fiestas solemnes, en donde hay fiestas. Bueno, anteriormente habían fiestas que duraban 1 año, fiestas que duraban un mes. Entonces, digamos que la fiesta de luna nueva y la fiesta de luna llena, ahí puede estar tipificando el principio del mes de septiembre como el final, o sea, terminando con las fiestas de la trompeta. O sea, es una fiesta muy especial para lo que es el pueblo de Israel. Ahora, y dice, aquí está la ordenanza. Así lo ordenó el Dios de Israel cuando salió para atacar a Egipto. Recordemos que Israel estuvo cautivo 400 años aproximadamente en Egipto, y que a través de Moisés hizo la liberación. Y también por eso decía que cuando Israel iba a salir de Egipto, pues fue prácticamente reunido cuando ya después de las 10 plagas y la última de los primogénitos, que hizo que Faraón los dejara salir. O sea que por eso aquí vemos el poder de nuestro Padre Celestial, el poder que Él, así como libró a Israel, incluso nos está librando hoy en día a todos aquellos que le clamamos por alguna situación. Por eso rogamos, Señor, guárdanos de la tentación, guárdanos del enemigo, o sea, de los que nos atacan, de los que nos critican, de todos aquellos que sin querer, pues nosotros quizás los hemos ofendido, pero que ahora son nuestros enemigos e incluso quieren hasta nuestras vidas. Entonces el Señor prácticamente demuestra su amor, su bondad, su poder para con su pueblo, y en este caso también podemos incluir a la iglesia. Entonces por eso dice que escuchó la voz de Dios y no entendió lo que dice. Recordemos que cuando en el tiempo
en el tiempo que Israel estuvo en Egipto, ellos estaban separados, estaban en el lado de Gosén. Era el lugar que Faraón le dijo a José que ahí podía llevar a su familia, y ahí fue cuando comenzó pues a multiplicarse el pueblo de Israel en la tierra de Gosén. O sea que ellos no practicaron, o sea, no hablaron mucho, no entendieron mucho lo que era el idioma de los egipcios. Por eso dice que escuchó la voz de Dios y no entendió lo que dice. O sea que inclusive Faraón escuchó el mensaje de Dios a través de Moisés, pero él no lo quiso entender o no lo quiso reconocer. Así que ahora del 7 en adelante estamos viendo, o del 6 en adelante estamos viendo que el Señor les hace un recordatorio de todo lo que hizo cuando lo saca de Egipto, porque dice: te he quitado de los hombros la carga que llevaba. ¿Por qué? Porque Israel fue esclavizado después de la muerte de José, fue esclavizado, y de ahí es donde se cuenta ese periodo de 400 años. Entonces eran los constructores, que inclusive vemos que Moisés incluso pues formó parte de la familia del rey de Faraón, de Egipto, de la familia de Faraón. Fue tomado en cuenta y en algún momento lo vieron como un príncipe, porque dependía supuestamente de la hermana de Faraón. Bueno, entonces todo eso, pero ahora el Señor les está diciendo: así como nos ha quitado la carga a nosotros también del pecado. Claro, para eso tenemos que reconocerlo, para eso tenemos que venir delante de Él, pedirle perdón, su misericordia, y que nos acepte, para que nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos acepte como sus hijos. ¿Por qué? Porque Egipto se puede tipificar por la tartamudez. ¿Sabe? Egipto lo podemos tipificar como el mundo religioso, como el mundo de pecado, como el mundo de la depravación, y al mismo tiempo se puede comparar igual que Babilonia. Entonces, bajo esas circunstancias, ahora el Señor dice: te he quitado de los hombros la carga que llevabas, y ya no tienes carga. Esos ladrillos tan pesados, o sea, todos los ladrillos, las piedras que tuvo que arrastrar Israel, e incluso murieron algunos israelitas debajo de esas piedras cuando estaban construyendo todas las edificaciones que se hicieron en ese momento, incluyendo las pirámides en Egipto. Entonces, y dice el 7: cuando estabas angustiado me llamaste y te libré, te respondí desde la oscura nube donde estaba yo escondido, junto al manantial de Meriba te puse a prueba. O sea, que el Señor dice, recordemos que el Señor estuvo por 400 años, que se le llama el periodo del oscurantismo, en donde Él dejó que Israel caminara y que hiciera y que viviera como ellos querían, porque hasta cierto punto se rebelaron contra Él. Pero sin embargo, sí, comienza por Moisés, y luego Aarón, su hermano, y Miriam, que comienzan Miriam, que se conoce como María, entonces vienen y ellos comenzaron a obedecer al Señor, porque por eso llegó Moisés al pueblo, porque el Señor lo llamó y le dijo: ve a mi pueblo porque está sufriendo, yo he escuchado su voz. Entonces por eso el Señor utilizó a Moisés para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Por eso dice: te respondí, porque el lamento, el lloro, el grito, la angustia, la situación difícil que estaba viviendo Israel, pues en su llanto, en su angustia, clamaban a nuestro Padre. Y así como nosotros también como iglesias hoy clamamos a Él. Le clamamos por nuestras enfermedades, por nuestras dificultades, incluso por nuestra situación económica, por nuestra provisión, por nuestra sanidad. Hay muchas cosas por las cuales también nosotros le clamamos a Él. Pero ¿por qué el Señor permite muchas veces que entremos en esa situación? Mire lo que dice al final
de este versículo 7. Junto al manantial de Meriba puse a prueba tu fe. Entonces, cuando nosotros nos vemos envueltos en situaciones difíciles, que por nuestros propios pensamientos, que por nuestros propios deseos o pensamientos muchas veces, o decisiones, pues nos metemos en problemas por no querer obedecer la palabra del Señor, y lo veremos más adelante. Entonces recordemos que el pueblo, donde dice ahí a Meriba, pues era el lugar donde el pueblo murmuró, donde el pueblo incluso pues estaban en contra de Moisés. Pero cuando toca le dijo el Señor que tocara la roca, pero él la golpea, o que le hablara. Entonces, pero viene Moisés y se enoja. ¿Por qué? Porque ya estaba hastiado de todo lo que el pueblo. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Y entonces, ahora, del 8 en adelante, podemos observar algo. Dice, un lamento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que estamos hablando de que Israel no quiso oír a nuestro Padre Celestial. Y dice, Israel, pueblo mío, escucha mis advertencias. ¿Cómo quisiera que me escuchara? ¿Sabe? Este no es un mensaje solamente para Israel. Este es un mensaje para todos aquellos que hoy nos llamamos evangélicos y que decimos ser hijos de Dios. El Señor nos está hablando prácticamente a través de esta palabra y con el poder del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que aprender de todas las advertencias que hay en la Biblia. Si bien es cierto, ahora nuestro Señor no viene y se presenta y nos dice, miren, escúchenme, como el privilegio que tuvieron los israelitas de oír a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Lo despreciaron, lo negaron, y hasta el punto pues que fue crucificado, porque no creían que era el Hijo de Dios. Entonces por eso dice este versículo, Israel, pueblo mío, escucha mis advertencias. ¿Cómo quisiera que me escuchara? Pero sabe, el hombre siempre le está dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el inconverso, no, también nosotros que nos llamamos ser evangélicos, hijos de Dios, que nos congregamos en algunos ministerios o iglesias, muchas veces decimos, no, esta palabra no es para mí, esta palabra es para ellos, esta palabra es tiempo pasado, esta palabra ya no entra, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pues por mucha más razón nosotros debemos de obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo que el Señor nos ha regalado de vida, y vamos a decir, nos ha dado la oportunidad para la vida eterna. Entonces dice, ¿cómo quisiera que me escuchara? No tenga, y les comienza a decir, aquí les comienza a dar un mandamiento, lo que aparece en Éxodo 20. No tengan dioses extranjeros ni los adoren. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. O sea, del 8 al 10 vemos que el Señor, aparte de darles un recordatorio de lo que vivieron en Egipto, y que allá ellos fueron contaminados, porque cuando venían de Egipto, ¿qué hicieron en el desierto? Se hicieron un dios de un buey, de un toro, porque el buey, el Egipto tenía un dios que se llamaba Apis, era representado por un toro. Entonces viene y ahora les está diciendo, yo soy su único Dios. O sea, yo soy el Dios de la salvación, yo soy el Dios del perdón, yo soy el Dios que te saqué de Egipto, o que nos ha sacado del mundo. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a sus pies, Él nos saca del mundo y del pecado, porque nos perdona. Entonces, y por eso dice, yo te saqué de Egipto, yo te saqué del pecado. Hoy en día Él nos saca del pecado, nos restaura, nos santifica, e incluso pues nos hace vivir, ¿verdad?, en el sentido espiritual, siempre y cuando que cada uno de nosotros se lo permitamos, porque el Señor no nos obliga, sino que Él es fiel para darnos su mandamiento, pero si queremos nosotros lo obedecemos, si no, no lo obedecemos. Entonces dice, dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. Y en la Valera dice el versículo 9, dice 10, perdón, yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Aquí dice
que dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. O sea, que podemos entender algo. Cada vez que nosotros abrimos nuestras bocas para darle gracias o para suplicarle por alguna situación, Él siempre, pero podemos ver que antes de eso, nosotros tenemos que reconocer que solamente hay un Dios Salvador. En este caso, nuestro Padre, podríamos decir que es el único Dios que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, envió a la tierra para que naciera, creciera, levantara el ministerio con los discípulos, y luego viene y es crucificado, pero al tercer día resucita. Entonces, Él, nuestro Padre, Él es el autor de la salvación que nosotros tenemos, que a través de su Hijo, que vino a morir a la cruz del Calvario, porque así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, que hay versículos claves que nosotros los podemos ver a través de la palabra, que nos están diciendo de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, a través de Él, ahora dice, como ya me reconociste, como ya aceptaste que soy tu único Dios y Salvador, ahora dime cuáles son tus problemas, dime cuáles son tus situaciones, dime qué es lo que necesitas de mí. Por eso dice, dime qué quieres comer. Lo podríamos tipificar ya sea como la comida natural que comemos o con la que llenamos nuestros estómagos, o podríamos también hablar de lo espiritual, porque también la palabra es una comida espiritual para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de leer la Biblia todo el tiempo que tengamos de vida, y sirviéndole al Señor tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, porque es el único alimento que nosotros tenemos espiritualmente hablando. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. Y aquí podemos acordarnos también del capítulo de Génesis, cuando Génesis o Éxodo y aún de Deuteronomio, cuando Israel por el desierto murmuró por la comida. Cuando Israel por el desierto, que dijo era mejor en Egipto porque ya comíamos cebolla, repollo, el berro, el puerro y bueno, todas las hortalizas que cocinaban ellos, que se comían. Porque la tierra era fértil y podían comer todas esas legumbres y hortalizas. Entonces el pueblo estaba diciendo, vino el Señor y ¿qué hizo? Aparte del maná, les envió también un día una barbaridad de codornices, que dice que hasta por las narices la vomitaban. ¿Por qué? Porque el Señor les tapó la boca para que dejaran de murmurar. Entonces ahora, cuando nosotros abrimos la boca, que tiene que ser ya sea para agradecerle al Señor, para eso tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que abrir nuestra boca para poder evangelizar, transmitir el mensaje de la salvación, para que otras personas también vengan a los pies de Cristo. Entonces, por eso dice, te lo daré de sobra. O sea, que si tú y yo, mi querido hermano, nos alimentamos de la palabra, pues vamos a hablar maravillas de Cristo, vamos a hablar maravillas del Padre, e incluso vamos a entender la dirección que el Espíritu Santo nos da. Entonces, por eso la importancia de abrir nuestra boca, pero siempre en el sentido espiritual, porque lo material siempre el Señor lo provee. Ahora dice ahora del versículo 11 en adelante, aquí hay otro cambio, porque dice, pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención, por eso los dejé que hicieran lo que les hiciera falta. O sea que el 11 y el 12 dice, ¿verdad? Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Entonces aquí vemos ahora que ahora nuestro Padre Celestial tanto le habla a la iglesia como también le habla al Israel actual, ¿verdad? Que el Señor añora la obediencia de nosotros. Él añora que escuchemos su palabra, que la escudriñemos. Él añora que vivamos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, por eso, como decía en el versículo 6 y 7, estamos viendo la bondad que nuestro Padre Celestial
tuvo para con Israel cuando los saca de Egipto, cuando los guió por la nube y la columna de fuego, la nube de día y la columna de fuego de noche. Entonces, todo eso es a través del poder de nuestro Padre Celestial. Ahora, del versículo, como decía, del 8 al 10, encontrábamos pues esta parte en donde Israel no quiso escuchar. Y como dije, se aplica a Israel, pero también se aplica a la iglesia hoy en día. E incluso para el inconverso, porque el inconverso no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de la palabra. Es más, no quiere saber nada de iglesia, y razones tiene. Porque lamentablemente ahora las iglesias no son el camino que cada uno de nosotros debería de encontrar espiritualmente. No, es que ahora el camino o el deseo del pastor, del líder, de cualquier ministerio, de la iglesia, solamente se ve lo material y no lo espiritual. Entonces, por eso muchas personas no quieren saber nada de las iglesias, porque dicen, ahí solo hay chambrosos, ahí solo hay pleitos, ahí solo hay, como decimos aquí en El Salvador, ahí solo le quieren dar a uno atol con el dedo. ¿Por qué? Porque no estamos predicando la palabra como el Señor quiere que la prediquemos. Por eso la importancia que cada uno de nosotros debe aprender la palabra, para que no nos den mentira, para que no nos quieran meter a otro tipo de doctrina que no sea lo que está en la Biblia. Entonces, por eso dice, pero mi pueblo no me oyó mi voz, no, Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Claro, el hombre que no quiere escuchar la voz de Cristo, el hombre que no quiere escuchar el evangelio de nuestro Padre Celestial y no lo quiere obedecer, ¿qué? El Señor lo deja. Y ejemplo tenemos con Israel. ¿Cuántos años? Primero en Egipto, Israel, más de 400 años. Y luego viene en Babilonia por su rebeldía y por escuchar la mentira de los falsos profetas, los reyes y todo el sistema religioso. ¿Qué hizo el Señor? Que por no obedecer la palabra, y ahí tenemos el ejemplo de Isaías y Jeremías, más que todo Jeremías, cuando él les habló lo que decía el Señor, lo que el Señor quería, y los falsos profetas decían que no, entonces que al pobre Jeremías lo metieron en una cisterna llena ya no de agua sino de lodo, ¿verdad? Y allí estuvo preso hasta que llegó Darío y lo rescata cuando llegó el griego. Hasta entonces, o los medos persas, que lo rescatan. ¿Por qué? Porque él les dijo, llegó a oídos de los extranjeros lo que Jeremías le había dicho a su pueblo, que se preparara. Entonces, por eso dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Claro, si alguien no quiere obedecer la palabra, pues que siga como está y que le aproveche, ¿verdad? Ni nosotros ni el Señor se van a oponer a sus propias direcciones. Eso es dejarlo a la deriva, como un barco sin timón o un grupo de personas, por ejemplo las ovejas o las águilas, sin un capitán que los guíe. Entonces vemos cómo el Señor, al fin de tanto que se cansa de nuestra dureza, se cansa de nuestra hipocresía, se cansa de nuestra rebeldía, y dice, pues que te vaya bien. Así como el padre muchas veces que aconseja y aconseja y aconseja al hijo, y el hijo dice, no papá, ya no me digas nada, que ya soy mayor de edad, ya puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, yo puedo seguir fumando cigarro de tabaco o marihuana, drogándose con cualquier estupefaciente, emborrachándose, viviendo una vida libertina. Entonces, ¿qué es el padre? Bueno, esa es tu vida, pues que te vaya bien. Entonces el Señor también, que dice, aquí Él dejó a la deriva a su pueblo Israel. Y sabe usted, así como al Padre terrenal nos duele en nuestro corazón cuando nuestros hijos no quieren obedecer nuestros consejos, cuando ellos creen que nosotros los queremos aconsejar, dicen, no, es que usted se está metiendo en mi vida, ya déjeme, no sea metiche, le dicen a uno por poco, y le dicen así los hijos, no sea metiche, no se meta conmigo, yo ya estoy viejo, yo ya tengo mis años, ya tengo mis hijos, mi familia. Bueno, entonces, y el que no quiere oír consejo, como dice otro dicho, que lo entierren parado, ¿verdad? O sea, el que no quiera obedecer la palabra prácticamente se está yendo a la deriva y a una condenación segura. Entonces, ahora sigue diciendo el versículo
el versículo 13. Dice, ¿cómo me gustaría, dice en el lenguaje actual, cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? ¿Cómo quisiera el Señor que cada uno de nosotros que ahora decimos ser hijos de Dios, entendiéramos y escucháramos con nuestro corazón espiritual o viéramos con nuestros ojos espirituales la palabra? Para que no nos perdamos, para que no olvidemos la instrucción o la dirección que nos quiere dar. Pero como dije, muchos ahora en día estamos viviendo el Evangelio conforme a nuestros propios deseos y no conforme a la palabra del Señor. Entonces, que tengan un buen provecho, les dice el Señor, ¿verdad? Por eso dice, pues, que como quisiera, en el 13, en el 14, en el 13 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿sabe? Si así como Israel, así también la iglesia, o los que nos congregamos en algún lugar, o los que decimos ser hijos de Dios, porque la iglesia no es una estructura, una construcción, no, la iglesia somos nosotros, porque dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea que Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, es el que vive en nosotros. Entonces dice, si tan solo, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, que si cada uno de nosotros escuchamos o le ponemos atención a la palabra, vamos a caminar de una manera diferente, vamos a caminar agradándole al Señor. Pero antes tenemos que obedecer su palabra para que Él nos ayude. Por eso dice, si mis caminos hubiera andado Israel, en el 14 dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Entonces, en estos versículos vemos, en el lenguaje actual dice, ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos. ¿Sabe? Esta palabra está en un presente continuo, porque Israel todavía sigue batallando en contra de sus enemigos que los quieren destruir, que los quieren eliminar, que los quieren echar al mar, porque eso dicen los enemigos de Israel, que quieren desaparecerlo del mapa. Y si Israel inclusive en este momento ellos obedecieran a nuestro Padre Celestial, ellos obedecieran a nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Todos esos pueblos que ahora están queriendo destruirlos, todos esos ejércitos que se están preparando para luchar en contra de Israel, así como Irán, Rusia, los chinos, incluso Alemania, que en un momento determinado también se va a aliar con todas esas naciones para venir en contra de Israel. ¿Sabe? Antes el Señor los hubiera destruido también si Israel hubiera escuchado. Así como hoy nosotros, como iglesia o como hijos de Dios, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, tenemos enemigos ocultos que siempre están buscando cómo estorbar nuestra vida espiritual. Pero si nosotros caminamos honestamente delante de Él, ¿sabe qué? Esos enemigos van a dejar de existir. ¿Sabe por qué? Porque luego se van a volver amigos nuestros y van a entender el mensaje de la palabra. Por eso la importancia de enseñar lo que es el Evangelio. Por eso dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, o sea, que no abrir y cerrar de ojos del Señor. Bueno, muestras hay. ¿Cuántos ángeles mandó para que mataran a un montón de asirios? Que mató 85,000, un ángel nomás, un ángel mandó el Señor. O sea, prueba Israel tiene y prueba tenemos nosotros a través del testimonio bíblico, del poder de nuestro Padre Celestial, que siempre va a luchar en favor nuestro. Entonces dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, que no hubiera adversario que nos detuviera, no tuviéramos enemigos. Primero, por el respaldo del Señor, pues nos respetara. Por el respaldo del Señor, pues quizás hasta obedecieran lo que nosotros muchas veces queremos decir a través de la palabra, que obedezcamos al Señor. Pero no, hoy tanto Israel como la iglesia hay una desobediencia, porque no en todos los lugares se está predicando la palabra. Y luego dice el 15, los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaría para siempre. Lo que les dice aquí en el 15, los que aborrecen al Señor
se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea que el Señor hubiera sometido ya a todos los enemigos de Israel que existen en ese momento y a todos los adversarios del Evangelio de Cristo y de la palabra. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos los culpables porque no estamos dando el testimonio que Él quiere que demos. Él quiere que nosotros caminemos fielmente a través de su palabra. Quiere que lo obedezcamos en todo y que nuestras vidas sean el reflejo para los demás de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Entonces nuestros enemigos dejarían de existir y los enemigos de Israel dejarían de existir. Ahora, miren qué hubiera pasado o qué pasaría si en este momento tanto la iglesia como Israel obedecemos fielmente a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, que por medio de Él nos ha instruido con la palabra. Dice el 16, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la piedra y con la miel de la peña les saciaría. O sea, que el Señor nos daría tanta bendición que fuera un aumento, tanto o sea, que tanta bendición, tanto en lo espiritual como en lo material. No teníamos necesidad de estarle clamando, Señor, cada mes, ¿verdad? Señor, tengo que pagar los recibos. Señor, tengo que comprar comida. Señor, tengo que hacer esto, tengo que pagar aquello, tengo que cubrir con esto, con los gastos de los que todavía mandan a sus hijos a la escuela. Que mire qué situación más difícil se está viniendo encima de nosotros hoy en día. Entonces, pero una cosa es importante, y aquí lo debemos de entender a través de este versículo que ahora el Señor está diciendo en el capítulo 81 de los Salmos. Dice, en cambio, a mi pueblo, si cada uno de nosotros, que hoy nos llamamos el pueblo de Dios, no solamente Israel, sino la iglesia como pueblo de Dios, en cambio, a mi pueblo le daría el mejor trigo, y de los panales que están en la roca sacaría miel y lo dejaría satisfecho. Entonces, el Señor sabría nuestras necesidades instantáneamente y quizás no necesitaríamos ni siquiera arrodillarnos, ni siquiera decirle, Padre, ayúdame, Padre, socorreme, Padre, sacame de esta situación, o poner tu mano poderosa de sanidad. Y quizás ahora preguntemos, ¿por qué el Señor a veces no sana nuestros cuerpos? ¿Por qué el Señor a veces no responde nuestras plegarias? ¿Por qué el Señor muchas veces como que si se hace el del oído sordo y no escucha nuestros ruegos, nuestras aflicciones? Aunque clamemos, aunque lloremos, nos tiremos al suelo, nuestras vidas a veces no cambian. Ni aún con la prueba nuestras vidas cambian. ¿Por qué? Porque hay algo en lo que estamos fallando, hay algo que no estamos obedeciendo, hay algo que nosotros vemos en la palabra pero no lo queremos entender o no lo queremos aplicar a nuestra vida porque dice, no, esa palabra no es conmigo. Y que ese es el problema, que muchos, incluyéndome, muchos queremos predicar para otro, pero menos para mí. O sea, que muchas veces en mi corazón está el deseo de predicarle a otro y decirle, señalarle todos los errores y problemas, las situaciones difíciles por su desobediencia que tiene. Pero a veces yo no me fijo en lo que hago, no me fijo en lo que hablo, no me fijo en mis pensamientos, o no me fijo que también yo le estoy fallando al Señor. Entonces, mire la respuesta que el Señor da al final de este salmo del 81, en el versículo 16. En cambio, a mi pueblo le daría el mejor trigo. O sea, el Señor nos daría el mejor alimento, tanto físico como espiritual. Así como en el desierto le dio maná, que durante 6 días recogían una porción, pero en 5 días recogían una porción, pero el 6º día recogían doble porción, porque el día 7º era para que el pueblo hiciera memoria de dónde el Señor los había sacado, qué es lo que había hecho con sus vidas, con su familia, y cómo el Señor los había sustentado por todo el desierto, por esos por más de 40 años, o por 40 años que anduvieron vagando en el desierto, donde dice que ni su calzado, ni sus ropas, ni nada se les gastaron, sino que como que si ayer se las habían fabricado. O sea,
que ahí se puede ver el poder, la misericordia, el amor y la bondad que Cristo tiene para con todos y cada uno de nosotros, que le hemos reconocido a Él como nuestro único Salvador personal y que es el Hijo de nuestro Padre Celestial, que ahora está sentado en el cielo a la diestra del Padre, en su trono celestial, lo que dice Filipenses, que ahí está Cristo. Entonces, por eso dice que el Señor nos daría todo el alimento que nosotros necesitábamos, el mejor trigo, el mejor pan, y también nos daría una miel pura, o sea, que siempre está tipificada con la palabra, porque en Apocalipsis así dice, que cuando le dijo, cómete este librito, cuando se lo comió, aquí su boca le pareció dulce, pero cuando fue bajando y llegó hasta su vientre, dijo, le pareció amargo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a purificar. La palabra de Dios a través o con la ayuda del Espíritu Santo nos va a convertir en nuevas personas, nos va a ayudar a corregirnos y a entender los errores que estamos haciendo. Así que, mis queridos hermanos, por favor, bendito sea nuestro Cristo, que dejó que terminara este Salmo 81, porque ya llevaba 2 o 3 días queriéndolo hacer, pero tenía problemas con la internet, con la conexión, pero bendito sea Él, que escuchó pues la súplica, incluso quizás de algunos hermanos que también se dieron cuenta que iniciaba, cortaba, hoy nada menos pues quise hacerlo, lo quise repetir 2 veces y no pude, pero bendito sea el Señor, que en la tercera oportunidad Él nos ha dado la oportunidad de escuchar, y espero pues que cada uno de nosotros hayamos aprendido algo de este Salmo 81, y que nuestro Señor Jesucristo nos guíe a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y que también reconozcamos nuestras fallas y nuestras situaciones muchas veces de rebelión en contra de Él. Así que vamos a orar y vamos a dar por finalizado pues este estudio de este Salmo 81. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracia, honra y gloria, Señor, porque nos permitiste terminar este salmo que se nos había puesto difícil, pero bendito eres tú, papito lindo, que lo permitiste, y ahora hemos aprendido algo al respecto de este Salmo 81. Asimismo, quiero suplicarte por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros nietos, por nuestros hermanos en carne, como también, Señor, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, y para todos aquellos que ahora forman parte de nuestra familia, que los guardes, que los protejas en donde quiera que se encuentren, y que seas tú también con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros nietos y bisnietos en el extranjero, con nuestros hermanos, que los guardes, Señor, especialmente de aquellos lugares en Estados Unidos donde hay una cantidad de incendios que aún no los pueden controlar ni los bomberos, ni nada en particular que los pueda aplacar esos incendios. Padre, por eso te ruego que seas tú, por favor, el que obre, Señor, en ese lugar, en ese estado de Los Ángeles, California, en donde ahora, Señor, pues ya hubieron muchas casas quemadas, como también han habido, Señor, ya pérdidas humanas, y que seas tú el que tengas misericordia de nuestros familiares y hermanos en Cristo que se encuentran en esas zonas de riesgo. Así que desde ya, Señor, te suplico por ellos, y también te suplico, Señor, por nuestros familiares y amigos que aún no se han convertido al Evangelio, que en esta hora toque su mente y su corazón a través del poder del Espíritu Santo, para que puedan venir a tus pies y reconocerte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor,
escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias a los hermanos que se conectaron, y gracias porque hasta aquí nuestro Señor Jesucristo sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que deseo que pasen una muy buena noche, que el Señor me les dé un nuevo descanso, y mañana pues los que van a ir a trabajar, que lo hagan con toda normalidad. Y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que pasen muy buenas noches y muchas bendiciones.